Estamos en el domingo 12 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal es la confianza que tenemos en Dios por Cristo, no que podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios. Él nos ha hecho idóneos ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por la gloria pasajera de su cara, ¿cómo no había de tenerla mayor el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de la condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso será el ministerio de la justicia? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Levantóse en esto un doctor de la ley y le dijo por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le contestó: ¿Qué es lo que se halla escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, díjole Jesús, haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron y después de herirle se fueron dejándole medio muerto. Luego, al pasar por el mismo camino, un sacerdote, y aunque le vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, le vio y pasó también de largo. Mas llegó igualmente un viajero samaritano, y al verle movióse en compasión, y acercándose le vendó las heridas, y echó en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento, le llevó a una venta y le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y dióselos al posadero, diciéndole: Cuídamelo, y cuanto gastares de más, te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que usó con él de misericordia. Y díjole Jesús: Pues vete y haz tú otro tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 12 después de Pentecostés. Y hemos oído el hermoso evangelio del samaritano, del buen samaritano. Este evangelio pues nos hace una descripción de un acto de misericordia corporal con una persona que fue asaltada, que fue herida, que fue lastimada, y que alguien tuvo compasión de sus heridas. Pero todo esto debe interpretarse de una manera espiritual también, y esa obra de misericordia es una obra de misericordia con las almas. Entonces el camino pues es el camino de esta vida, la cual todos tenemos que recorrer, y ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, pues se puede decir que es la humanidad que en el curso de esta vida fue herida por los ladrones que son los demonios que llevaron la humanidad al pecado,
y que la humanidad quedó malherida en una situación desesperada en razón del pecado. Y esta humanidad necesitaba el auxilio para levantarse de esas heridas espirituales, y ese auxilio no se lo brindaron estos sacerdotes del Antiguo Testamento, que finalmente traicionaron a su pueblo, porque el antiguo sacerdocio del Antiguo Testamento que fue instituido por Dios, estos sacerdotes y fariseos del Antiguo Testamento, pues en cierta manera lo volvieron ineficaz por su impiedad, por su ceguedad, por su soberbia, y finalmente pues no todos aprovecharon bien de las gracias que Dios había puesto en el Antiguo Testamento. Y también ellos tenían la misión de no solo ocuparse de los judíos, sino también de los pueblos gentiles. De hecho, en esa época había muchos gentiles que se habían convertido al judaísmo de esa época, que era la verdadera religión en ese momento. Pero eran una minoría, porque el pueblo judío se la pasaba pensando en sí mismo, en su vanidad, su egoísmo, y no tenían preocupación por convertir mucho a los gentiles. Entonces se puede decir que pues la humanidad estaba mal herida por ese pecado original, y fue el buen samaritano que vino a este mundo, que es nuestro Señor, y que vino y recogió a este hombre y lo puso en su borrico para llevarlo a una posada. Se compara a nuestro Señor, que lo llevó al hombre, lo llevó a su iglesia, y ahí se la encomendó al posadero. El posadero son los ministros de la iglesia, ¿verdad? Los sacerdotes, que tienen la misión de cuidar las almas y de transmitirles las gracias de Dios. Este vino y aceite que el samaritano derramó sobre las heridas de este hombre, pues simbolizan los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos que llevan la gracia de sanar las almas. Esta gracia de los sacramentos pues está confiada a la iglesia y a los ministros de Dios, y nuestro Señor dice al posadero, le dice, pues cuídalo bien, porque cuando yo regrese te pagaré todo lo que tú habrás gastado en ellos, ¿verdad? En este enfermo, en este herido. Y nuestro Señor vendrá al final del mundo a juzgar a todos, y entonces Él dará su recompensa a todos aquellos que hayan participado a su obra de redención. Entonces, ciertamente, ante todo, son los sacerdotes que tienen la misión de curar y santificar las almas, pero yo pienso que por extensión, toda alma buena que tiene amor del prójimo, que reza por el prójimo, puede hacer algo para que las almas se acerquen a la iglesia, que las almas reciban los sacramentos, que las almas se salven por sus oraciones, por sus sacrificios, por sus buenas obras. Pueden colaborar con la obra de la iglesia, ¿verdad? Entonces, los fieles no son ministros de la iglesia, no tienen misión de santificar directamente, pero indirectamente sí. Indirectamente todos podemos ser buenos samaritanos, en el sentido de que pues nos interesamos al prójimo, tratamos de orientarlo, tal vez darle el buen ejemplo, las oraciones, todo lo que se pueda merecer o meritar para santificar las almas. Hay almas de personas que no eran ministros de Dios, que no eran sacerdotes, pero que hicieron muchísimo bien porque se interesaban en el prójimo, que son almas que se santificaron haciendo el bien al prójimo, ¿verdad? Y el primer reflejo de los buenos laicos, de los buenos fieles,
es siempre llevar a alguna persona al sacerdote para que se confiese, para que comulgue, para que vaya a misa. Esa es la mayor obra de caridad que se puede tener, porque vivimos en un siglo naturalista, en un mundo naturalista, y hoy la gente quiere practicar una bondad natural de cosas naturales, y se interesan al bien del prójimo. A veces hay personas que ayudan al prójimo, pero lo ven todo de una manera natural, nomás piensan en sus necesidades físicas, sus necesidades corporales, sus necesidades temporales. Son personas a veces que, yo no digo que es por maldad, pero hay una omisión ahí muy grande, hay una insuficiencia. Hay que pensar que la verdadera misericordia es sobre todo espiritual, porque como dice el Evangelio, ese hombre fue herido en el camino, o sea, todavía no había llegado a su destino, y el camino por naturaleza es algo pasajero y algo que no debe preocuparnos en exceso, porque es solo un medio. Así que cuando vemos a las personas no debemos interesarnos solo a lo que es necesario en esta vida, porque esta vida es un camino, esta vida es un tiempito comparado a la eternidad, no es nada. Entonces, ¿de qué sirve ayudar a una persona en esta vida si esa persona no se va a salvar? Si esa persona está en riesgo su salvación, pues es nada comparado al bien que se le puede hacer al interesarse a su eternidad. Es la gran caridad, la gran prueba de amor al prójimo, es interesarnos en su salvación. Pero ese naturalismo ha invadido los corazones, no solo de las personas que no creen, sino también los que creen. Es el gran drama de los países tradicionalmente cristianos, ese naturalismo cristiano. Se puede decir que es una contradicción, pero es una realidad. Cuando uno ve a esos católicos que nada más piensan en esta vida y no piensan en santificar su alma ni la del prójimo, no piensan en el valor de la gracia y la importancia de vivir en estado de gracia, no se preocupan. Y si tienen la gracia, no se preocupan porque crezca, hacer actos de meritorios inspirados en la fe, porque no puede haber mérito sobrenatural cuando un acto no está inspirado en la fe. Entonces, para que sea un mérito sobrenatural que tiene una recompensa sobrenatural en la otra vida, se necesita que sea hecho por motivos de fe. Entonces, cuando hacemos todo por motivos humanos, pues eso o no tiene recompensa o tiene mucho menos recompensa en la otra vida. Por eso, cuando hacemos algo por el prójimo o cuando hacemos nuestras obligaciones, nuestros deberes, debe ser por motivos de fe. Ciertamente también hay motivos humanos, ¿verdad? Yo tengo necesidad de comer, yo tengo necesidad de dormir, yo tengo necesidad de trabajar, pero eso es un motivo humano. Pero si estas necesidades se orientan a la vida eterna, si se hace por motivos de fe, entonces adquiere otra significación, otra orientación, otro mérito diferente. Y ese es el mérito que tiene recompensa en la otra vida. Entonces, si nosotros vemos nuestras necesidades temporales solamente de una manera un poco egoísta, sin pensar en Dios, sin pensar también en el prójimo, pero sobre todo sin hacerlo por motivos de fe, entonces nuestra recompensa pues no habrá, o será mucho menor, porque de alguna manera pues sí consideramos el amor a Dios, pero esa fe es muy disminuida por esas personas, esos católicos modernos que
que no ven o no tienen tiempo de pensar en los motivos de fe. Entonces, si no tenemos motivos de fe, tratemos de ver eso a través de nuestros actos. Estamos sirviendo a Dios, estamos amando a Dios por las obras. Entonces hay que hacerlas bien, por amor a Dios. Pero cuando hablamos de amor a Dios, también es un motivo de fe, porque yo creo en la existencia de Dios, yo creo en cómo es Dios, porque la iglesia me lo enseña, tengo motivos de fe. Y eso tiene mérito sobrenatural. Pero si yo pienso solo en los motivos humanos, es muy diferente. La recompensa es muy diferente, la orientación, por qué hago yo las cosas. Entonces es muy difícil. Todos de alguna manera tenemos algunos reflejos así naturalistas, porque vivimos en una época así, ¿verdad? Y de alguna manera somos hijos de esta época y tenemos alguna influencia, ¿verdad? Ya desde niños hemos vivido el naturalismo hasta en la escuela, y es una manera de vivir, pero debemos superar eso. Ciertamente la tradición, nosotros seguimos la tradición, y es una reacción excelente, pero no quiere decir que porque estamos en la tradición ya hemos superado toda esa mentalidad. Igualmente el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un espíritu naturalista que quiere que el hombre llegue a su perfección, a su felicidad, a plenitud en esta vida, nada más. En el fondo es una blasfemia querer ser felices sin Dios. Es decir, a Dios me dio todo y yo se lo arrebato de las manos y no se lo agradezco, no lo oriento a Él. Es una ofensa muy grande a Dios, el espíritu naturalista. ¿Qué es lo que hizo Luzbel cuando fue creado por Dios? Pues Dios lo enriqueció con muchos dones de la naturaleza y de la gracia, porque en su naturaleza angélica Luzbel pues era el ángel más bello, tenía grandes cualidades, grandísimas inteligencia, grandísimo poder, el ángel de la luz. Pero en lugar de agradecer a Dios, él se ensoberbeció y quiso que pues su naturaleza podía ser feliz sin Dios. Entonces hubo una ruptura ahí. Entonces es el mismo pecado, el pecado de la sociedad liberal, de la sociedad naturalista que vivimos, que quieren ser felices con su propia naturaleza. Es como una ruptura, ¿no? Dios hizo el orden de este mundo. Hay el orden de las cosas inanimadas, el orden de la materia, y después está el orden vegetal, después está el orden animal, después está el orden intelectual de la humano y de los ángeles, que es lo que más se acerca a Dios. Pero el naturalismo quiere aceptar todos esos órdenes, menos el que está a mero arriba, que es el orden divino. Entonces ese es el pecado naturalista. Así que los naturalistas tal vez buscarán cosas buenas, humanamente hablando. Tal vez tendrán algunos gestos buenos y buscan la felicidad o algunas cosas que no digo que son malas en sí, pero se corta la última parte, que es que se desconecta la inteligencia y la voluntad humanas con Dios. Y eso es el pecado naturalista. O sea, esta sociedad liberal es capaz de hacer cosas buenas desde el punto de vista médico, punto de vista social, un cierto bienestar, un cierto altruismo. Puede pasar, ¿no?, que hay un altruismo en este mundo, sí. Pero si se corta
la dependencia de la parte más noble de la humanidad, del mundo, que es la inteligencia y la voluntad humana, se corta esa dependencia de Dios, entonces nos volvemos como Luzbel. Entonces hoy el hombre se enorgullece porque tiene ciertas ventajas, cierta tecnología, ciertas riqueza incluso, pero todo eso desconectado de Dios es un pecado, es una ofensa a Dios. Ahí está la malicia del liberalismo, del naturalismo moderno, y debemos comprender eso. Entonces ahí está la gravedad, que en el fondo es una grandísima ingratitud a Dios, que nos dio todo. Es como decirle, bueno, tú me diste todo, pues ya me voy, hasta luego. Yo aprovecho lo que tengo y después me lo atribuyo a mí mismo, al punto que no solo es que no se dan gracias a Dios, sino que se niega la existencia de Dios. Y eso llega a la oposición a Dios, porque Dios nunca va a aceptar esa situación, y esa situación no es natural realmente, porque lo natural es que estemos unidos a Dios. Entonces, de una situación anormal se crea, se tiene que llegar a la oposición a Dios. Entonces no basta decir yo no hago daño a nadie, pero tampoco pienso en Dios, tampoco rezo, porque a la larga eso me va a oponer a Dios. No podemos ser indiferentes a Dios, ¿verdad? Entonces el pecado naturalista es el que debemos cuidarnos mucho, porque todos estamos de una manera expuestos a eso, a veces menos, a veces más, y pocas personas son capaces de superar esta mentalidad. Y entonces creemos que por nuestros medios vamos a hacer todo bien, y no es así. Necesitamos la ayuda de la gracia, y esa gracia se pide para que yo haga bien mis obligaciones, para que yo haga todo bien. Necesito que Dios me ayude. Pero los que son católicos un poco naturalistas creen que por sus propios talentos, por su inteligencia, su capacidad, van a lograr hacer mucho, y un poquito olvidándose de pedirle a Dios su gracia. Esa gracia la necesitamos todos los días para hacer cualquier obra buena. No podemos hacer ningún bien sin la ayuda de la gracia. No podemos. En toda obra buena que hacemos con libertad, siempre es porque Dios nos ayuda. Entonces la gracia es absolutamente necesaria para hacer el bien. Nadie puede salvarse sin la ayuda de Dios. Nadie puede hacer algo bueno si la gracia no le ayuda. Y eso, tomar conciencia de eso, pues nos haría muy humildes. Realmente, una persona que toma conciencia de eso, pues sabe que estamos realmente en las manos de Dios. Pero negarse a aceptar eso, pues crea mucha soberbia, esa soberbia del mundo que no quiere. Y realmente cada vez que el mundo está más ausente de Dios es cuando hay más desgracias, cada vez este mundo se parece más al infierno. Estamos viendo cada cosa que nos dicen, que se oye hablar, pero cada vez más grave, cada vez cosas más inquietantes, pecados más graves, o crímenes muy horribles que hoy uno oye hablar, ¿verdad?, de personas que hacen crímenes muy graves. Cada vez es más grave porque la humanidad se obstina en querer ser feliz sin Dios. No quieren recurrir a la gracia, no quieren recurrir primero no la reconocen, no quieren y la gracia, como les decía el domingo pasado, pues esa se merece también. Primero Jesús la mereció,
pero para que Dios nos dé su gracia a nosotros, Dios quiere que también nosotros colaboremos con su obra de redención, y las gracias que Dios nos da hay que merecerlas, hay que hacer esfuerzos, hay que rezar, hay que luchar, hay que ir a misa. Entonces todo eso implica esfuerzos. La vida cristiana está hecha de esfuerzos. ¿Y quiénes son los que aprovechan más? Son los que hacen más esfuerzos. Los que se esfuerzan más en ser fieles, en rezar. Muchas veces no tenemos ganas de rezar, no tenemos ganas. Pues lo hacemos de todos modos, es un esfuerzo que hacemos por motivos de fe, y entonces eso tiene una recompensa en la otra vida, pero incluso en esta vida, porque Dios recompensa unas gracias con otras. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un esfuerzo de vida cristiana, pues Dios me va a recompensar con nuevas gracias que me van a permitir subir más allá, santificarme más, ser mejor cada vez más. Y siempre Dios responde a nuestra respuesta. Entonces, lo malo está cuando alguna persona dice: no, yo no quiero dar más, yo considero que esto es todo lo que debo hacer por Dios, no quiero dar más, no quiero santificarme más. Eso ofende mucho a Dios. Y a veces Dios castiga gravemente a esas personas que ponen un límite a la respuesta a Dios. Ciertamente no podemos hacer todo, pero nunca debemos decir: bueno, pues ya basta, ya no voy a seguir progresando, ya no voy a seguir mejorándome, ya no voy a seguir progresando en el amor de Dios, en crecer en la caridad, en la gracia. Eso es un pecado. Esa pereza de esos cristianos, ¿cómo se dice? Tibios. Y que Dios nos libre de esa mentalidad. También se les llama el catolicismo liberal. Son esos católicos que quieren pactizar con el bien y el mal, mezclar la iglesia y el mundo, mezclar la fe y esa mentalidad naturalista, ¿verdad? Quieren vivir, sí, tal vez van a misa el domingo, pero en su vida cotidiana son naturalistas. No, Dios no se acuerdan de Dios, o no santifican su día, no rezan, no dicen las oraciones de la mañana y de la noche, no tratan de vivir en presencia de Dios. Casi que lo olvidan en sus actos cotidianos, la presencia de Dios, porque son naturalistas. Hay una contradicción que hace mucho daño. No se puede vivir sin Dios, aunque sea un instante. Dios está en todo lugar. Dios está omnipresente. No podemos excluir de alguna manera su acción o su presencia. Y entonces los errores del Concilio Vaticano II son eso justamente, que querían hacer que el hombre tomara demasiado lugar en la Iglesia y naturalizar la vida de la Iglesia. Entonces todo se vuelve esa mentalidad del hombre ante todo, y no, es el pecado de Satanás, porque Satanás quiso ser feliz sin Dios. Entonces, oye, esa mentalidad del hombre y los derechos del hombre, y el hombre sí, el hombre sí, pero el hombre no es lo máximo. El hombre después de Dios, en la obra de la creación, pues es lo máximo respecto a la creación inferior a las cosas, como les decía, el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo material. Pues el hombre lo máximo, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque Dios puso la creación al servicio del hombre. Pero el hombre no debe olvidarse que el hombre está al servicio de Dios. Y el pecado naturalista es eso, ¿verdad? Entonces, esa herejía, ese error de la bondad naturalista se está extendiendo en el mundo cada vez más. Y hay mucha gente que piensa que puede ser buena sin Dios.
o que pueden ser buenos sin la iglesia, sin los sacramentos, sin la gracia, que pueden ser felices en esta vida y ser personas de bien sin la iglesia, sin los sacramentos. Eso es falso. Y pues para allá vamos. Esta sociedad cada vez se perfila más en esa mentalidad naturalista, se acentúa. Y hay personas que ven, pues nosotros como sacerdotes a veces sentimos, ¿no?, en las miradas de las personas, que hay una extrañeza, como dicen, ¿y qué hace aquí? ¿Quién es? No nos sirve, no lo necesitamos, ¿verdad? A mí me lo han dicho, ustedes no los necesitamos, como dicen, no lo necesitamos para ser felices, creen que ellos pueden hacer todo bien sin Dios, sin la iglesia. Esa mentalidad es en el fondo una rebelión contra Dios, en el fondo. A veces al principio no se nota bien, pero con el tiempo va a dar sus malos frutos. Y entonces esa mentalidad naturalista ha invadido también la iglesia moderna, la iglesia del Concilio Vaticano II, y por eso en las misas, en las ceremonias, tiene mucha importancia lo que hace el hombre. Entonces ya no es realmente el momento clave de la misa, la consagración, cuando se renueva el sacrificio de Jesús, que en la misa tradicional se hace todo en silencio, porque es el momento en el cual Dios baja a la tierra, a la presencia real de la Eucaristía. Y en los momentos en que los fieles intervienen, pues serán sobre todo al principio, ¿verdad? Cuando es la parte en la misa que es en la instrucción, ¿verdad? La epístola, el evangelio, la predicación, eso es, sí. Pero hoy no, toda esa participación de los fieles está presente, demasiado presente en toda la misa. Entonces ya no hay un momento de realmente solo para Dios. Todo está implicado en el hombre. Esa es la mentalidad liberal. El hombre es el centro, se vuelve el centro. Y Dios está como al servicio del hombre. Como si Dios tuviera necesidad del hombre. No, Dios no tiene ninguna necesidad del hombre. Pero lo hace por amor, ¿verdad? Él es el buen samaritano, o sea, tuvo compasión. Pero esa mentalidad de naturalista hace que el hombre se pone adelante y hablan como si Dios debe hacer sus caprichos, Dios tiene que hacer lo que ellos quieren. Dios no está obligado, pero si lo hace es por pura bondad, pero no por justicia. Dios no está obligado. Y esa mentalidad humanista hacen que casi el hombre es algo necesario. No, el hombre no es algo necesario. Dios podía haber, si hubiera querido, no nos hubiera creado, no existiríamos, no habría mundo, no había universo. Pero Él nos quiso crear por amor, no por obligación. Entonces no invirtamos los fines de las cosas. Entonces esta mentalidad naturalista que ha invadido los nuevos sacramentos de la Iglesia conciliar, la nueva misa, la nueva teología, hace mucho daño a las almas y nos está llevando a la destrucción de la Iglesia. No podemos pactizar con esa mentalidad, al punto que tenemos que alejarnos de esos sacramentos, porque esos sacramentos están tan deformados que no podemos participar en eso. Participar en la nueva misa no podemos, porque se ha mezclado para agradar al hombre, para agradar a los protestantes, para quedar bien con el mundo. Se ha hecho una misa mundana, una misa según el mundo. Nosotros no podemos aceptar esas mezclas porque Dios no las acepta. No podemos decirle a alguien, ve a la nueva misa, y si tú eres
si eso te ayuda, si eso te hace bien, tú ve a la nueva misa. No podemos decirles eso a la gente. Le estamos engañando, no, eso no es agradable a Dios. Además, esta nueva misa está envenenada, es lo que Monseñor Lefebvre decía, la nueva misa está envenenada. Puede ser, no quiere decir que sea inválida, porque si la Iglesia siempre ha enseñado que cuando se dicen las palabras suficientes, puede la misa ser válida, y no por eso quiere decir que está bien, que uno debe ir a esa misa, ¿verdad? La Iglesia Católica siempre ha reconocido que las misas, por ejemplo, de los ortodoxos son válidas porque tienen un sacerdocio válido, pero ilícitas no es lo mismo. Ilícitas quiere decir que no se puede participar, porque esos ortodoxos están separados de la Iglesia. Entonces yo no puedo participar en sus ceremonias, aunque pueda ser que haya consagración, que haya realmente presencia real de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces hagamos la distinción. Entonces sí que puede ser que en las nuevas misas haya consagración, que haya verdadera presencia real, pero no quiere decir que yo puedo participar a esa misa. No está bien. No son sacramentos que son muchas veces dudosos. Monseñor Lefebvre decía en el sermón de las consagraciones episcopales, decía que hoy todos los sacramentos de la Iglesia conciliar son dudosos. Es muy fuerte eso, pero ¿por qué? Porque hay muchos problemas, hay muchas cosas que intervienen, y el rito mismo tiene problemas, hay dudas, pero también la intención de los ministros, muchas circunstancias que están añadidas y que hacen que muchos sacramentos puedan ser inválidos. Por ejemplo, detalles, ¿verdad? Ya la ignorancia en los ministros de la Iglesia a veces es muy grande. En el seminario nos enseñaron que cuando uno bautiza, el agua debe tocar la piel de la persona. Y yo he visto una foto del Papa Juan Pablo II que bautiza a una muchacha adulta y que el agua no toca la piel, o sea, le echa el agua solo en el cabello. Pues ahí hay dudas de que ese sacramento sea realmente válido. Eso el Papa, ¿qué se puede decir de los obispos, de los sacerdotes? La ignorancia de cómo se debe dar un sacramento. Eso es de lo más elemental en la formación de un sacerdote, es lo que nos enseña. Pues ya el mismo Papa no sabe bautizar. ¿Se imaginan el grado de cuántas anomalías hay en esta iglesia conciliar? Entonces debemos tomar nuestra distancia de esas cosas, no con un ánimo cismático, sedevacantista, no es eso. Pero mientras no tengamos un pastor plenamente católico, nosotros debemos tomar distancia no solo de los medios oficiales de la Iglesia Conciliar, sino también de los sacramentos de conciliares, y volver y atenerse a los sacramentos tradicionales, porque esos son seguros. Y en cosas de la gracia, como se nos enseña en la teología, debemos ir siempre a lo seguro. En las cuestiones sacramentales no debemos aceptar sacramentos dudosos, debemos siempre ir a los sacramentos seguros. Entonces, si tenemos duda que, por ejemplo, esta persona es sacerdote o no lo es, mejor no confesarse con él. Si tenemos duda que esta misa es válida o no lo es, mejor no ir, no hay que ir. Tenemos que ir a lo seguro. En sacramentos no se juega. Que una persona esté bautizada o no, eso es algo intolerable. No podemos, una persona si no está bautizada, debemos renovar el bautismo, si no todos los sacramentos que reciba no le aprovechan en nada. Si se confiesa, no se le perdonan los pecados. Si comulga, es como si no comulgara, porque no está bautizada. Entonces ahí hay muchas implicaciones. Hay que someterse al juicio de la teología tradicional, no al juicio de la teología modernista, que es toda una deformación de la teología tradicional.
Entonces, tengamos cuidado, no es que seamos personas, no es por capricho, ¿verdad?, que seamos exigentes, pero es que la teología de la Iglesia misma nos enseña eso. Pero como hoy han modificado también la teología, entonces hoy todo está permitido en la Iglesia oficial, en la Iglesia moderna. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora. Ella también colaboró con el buen samaritano en la santificación de las almas, que nos libere de esa mentalidad naturalista que invade todo, invade también la Iglesia, invade los países cristianos. Yo cuando he estado en Europa, en Italia, en España o en los países que eran católicos, se nota esa mentalidad en los católicos, naturalista, más o menos consciente, pero sí viven esa mentalidad naturalista. Y pues la Virgen, la devoción a la Virgen nos purifica del naturalismo, porque amar a la Virgen, uno no puede ser naturalista si uno ama a la Virgen. Ella misma se encarga de espantar esa mentalidad en nuestro corazón. Si tenemos devoción, verdadera devoción a la Santísima Virgen, el naturalismo como que se va, como que se esfuma. Entonces tengamos devoción, mucha devoción a la Virgen. En los últimos años han sacado como muchas películas de vidas de santos, por ejemplo, los que vienen de Italia, y que aparentemente parecen bien, pero uno se fija bien, en esas películas hay esa mentalidad naturalista, y no hablan de la Virgen, casi no hacen referencia a la Virgen María. Entonces hacen toda la vida de un santo y nunca hablan de la Virgen. ¿Por qué? Entonces, la Virgen es una pieza esencial en nuestra religión. No se puede prescindir de la Virgen. Es la mediadora universal, medianera universal. Y no podemos incluso aprovechar de las gracias sin la mediación de la Virgen. Todas las gracias que se dan en la Iglesia son obtenidas por la mediación de la Virgen María. Entonces, debemos ser marianos, debemos ser devotos de la Virgen, entusiastas. No, esos devotos de la Virgen que no son entusiastas ya son sospechosos. Una persona que no es entusiasta de la Virgen, tiene un problema. No es facultativa la devoción a la Virgen María. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, su corazón inmaculado, que nos dé un estado de ánimo cristiano, no naturalista, el estado de ánimo de su corazón inmaculado, que amaba a Dios, que estaba lleno de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.